Ya pues, les saludo nuevamente, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a seguir conversando hoy día después de la primera sesión que tuvimos el martes y ya con el marco de lo que implica el aseguramiento de la calidad, hacia dónde están puestos los énfasis, qué es lo que está pensando el sistema respecto a aquello. Ya tenemos un marco general como para hoy día empezar a precisar algunas cosas y empezar a avanzar a nivel más micro, yendo hacia el tema que nos convoca o al título de este módulo que dice relación con las metodologías para la revisión y la evaluación de los perfiles de egreso y del plan de estudio. Entonces hacia allá vamos. En la primera sesión ya tenemos el marco general respecto de los procesos autoevaluativos, que implica un proceso de acreditación, el esfuerzo institucional que significa, las condiciones que hay que generar al interior de la institución, cuáles son algunas, a lo mejor como algunas recomendaciones, y luego de eso ya podemos ir pensando qué está ocurriendo a nivel de carreras. Por eso es que la lógica debería de organizarnos va a ser en torno a las carreras. Lamento tener que desarmarles los grupos de trabajo, pero en la realidad cuando tenemos que autoevaluarnos y cuando tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo con las carreras, lo que se hace es constituir comisiones de autoevaluación en torno a la carrera que se va a acreditar. Por lo general lo preside el jefe o el director de carrera y vamos a acercarnos a esta evaluación de los perfiles de egreso considerando los criterios de acreditación, que es lo que vamos a ver hoy día, como el marco general sobre el cual vamos a evaluar los distintos ámbitos de la carrera. Por eso es que en el taller que vamos a hacer al finalizar y desde ahora en adelante, los grupos se van a constituir en comisiones de autoevaluación con las personas que integran el diplomado. Sabemos que no son todos los integrantes de la carrera, pero vamos a hacer una especie de símil lo más posible a lo que sería un comité de autoevaluación donde el jefe de carrera conduce, pero todos debiesen contribuir a los análisis, a la recopilación de información, al levantamiento de juicio evaluativo y probablemente a ciertas debilidades preliminares. Digo esto como un ejercicio y como un levantamiento de juicio evaluativo después de que hagamos varios talleres, porque esto es mucho más largo que en 6 sesiones, vamos a hacer una especie de ejercicio, pero para que vayamos recogiendo la dinámica de lo que implica un proceso de autoevaluación, qué indicadores hay que mirar, cuál es la información que necesitamos, cuál es el marco, qué es lo que se observa, qué es lo que se evalúa y con qué nivel de profundidad. ¿Sí? Entonces de ahora en adelante los grupos van a ser comités de autoevaluación o comisiones de autoevaluación para ir viendo qué ocurre con el grado de cumplimiento de los criterios que se exigen en torno a esa carrera en particular. Y vamos a tener aproximadamente unas 11 o 13 carreras según lo que me contaba Cristian. Dicho eso, hoy día entonces, entendiendo ya lo que está ocurriendo en el sistema, cuáles son las exigencias, hoy día ya avanzamos a lo que son criterios de evaluación para carreras profesionales y carreras técnicas de nivel superior propiamente tal. Y es necesario mirarlas porque si bien vamos a profundizar en los temas de perfil de egreso y plan de estudio, tenemos que conocer el marco general, no solo los criterios que operan para efectos de plan de estudio y perfil de egreso, sino que todo el conjunto de criterios que hacen que una carrera amerite estar acreditada o no, cuáles son los requerimientos y las exigencias del sistema en aseguramiento de la carrera. Les comparto entonces, dicho eso, y para tener una panorámica de lo que vamos a hacer, les comparto pantalla. Ahí estamos. Creo que se ve. ¿Sí? Ya. Entonces, tengo una hora, así que vamos a tener que apurarnos para que después, en el segundo momento de este espacio, en unos 45 minutos ustedes trabajen como taller y después de que vuelvan de los grupos, cerramos
hacemos un plenario los últimos 15 o 10 minutos de esta sesión, ¿de acuerdo? Así que tengo una hora o tal vez un poquitito menos, puedo poner tiempo para comentarles y compartir experiencias respecto a los criterios de evaluación que están vigentes para los procesos de acreditación de carreras o programas profesionales y también de técnico a nivel superior. Quiero poner un paréntesis también aquí. Justo el sistema en estos días se está moviendo. Ustedes saben que salió, lo comentamos la vez pasada, salieron las nuevas propuestas de criterios y estándares. Ahora no van a ser solo criterios, van a ser criterios y estándares. Pero a nivel institucional, en lo que les corresponde a ustedes como institución, ¿sí? No a nivel de carreras todavía. Los criterios que están vigentes a nivel de carreras siguen siendo los mismos. Sin embargo, a nivel institucional hay algunas exigencias que sí o sí van a permear a las carreras. Es decir, hoy día yo les voy a mostrar los criterios que rigen a las carreras. Sin embargo, en la acreditación institucional ya hay ciertas exigencias que van a tener que incorporar igual en las carreras y que son un poquitito más profundas que lo que están vigentes en estos criterios. ¿Sí? No sé si se entiende. Es decir, en los criterios institucionales son mucho más exigentes los que están a punto de aprobarse que los que están al interior de los criterios de carrera que seguramente van a ser modificados como una de las repercusiones de la implementación de los nuevos criterios institucionales. ¿Ya? Entonces, contarles que primero estoy haciendo desaparecer una casilla que me viene acá. Ahí está. Ahí está. Primero contarles que hay un marco regulatorio. Ustedes lo saben bien, el sistema de aseguramiento de la calidad tiene, en Chile, tiene ciertos pilares fundamentales que están consagrados por ley, más allá de la estructura organizacional o la institucionalidad que está instalada detrás de ello. Existe una ley de aseguramiento de la calidad que entra en vigencia en el 2006 y en el 2018 aparece la ley 20.091 que es de educación superior y que de alguna manera inocula algunos cambios a la ley 20.129. Es decir, la nueva ley de educación superior hace referencia a algunos artículos de la ley de aseguramiento de la calidad, entonces la ley de aseguramiento de la calidad tiene algunos cambios también. Uno de esos cambios es que la acreditación institucional es obligatoria y van a cambiar los criterios, que son los que están a punto de aprobarse, y otro de los cambios es que ya está las carreras que no son obligatorias y que van a ser voluntarias van a empezar a acreditarse desde el 2025. Recuerden que las carreras obligatorias son pedagogía, medicina, nosotros sabemos muy bien todo ese tema, y las demás están en el marco de las carreras que en un tiempo más se van a acreditar. Sin embargo, hay que estar atento por lo que les decía recién, porque hay criterios que de todas maneras hay que trabajar mucho con las carreras que aún no se acreditan, pero que viene de todas maneras muy pronto esas exigencias. Sobre eso sabemos que la CNA es la que levanta los criterios de evaluación y existen criterios que los vamos a ver hoy día tanto para carreras profesionales y aparte para las carreras técnicas de nivel superior. En el segundo caso, los criterios para carreras técnicas de nivel superior son más antiguos, son del 2007. Entonces es bastante básico lo que se exige. Y bueno, vamos a encontrar que en la acreditación institucional se nos pide mucho más que eso. Así que probablemente esos van a ser actualizados. Y las carreras profesionales, en ese caso, entraron en vigencia el 2016, se cerraron en 2015 y entraron en vigencia el 2016, así que ya vienen con algunas exigencias propias de un sistema que va avanzando, que va madurando y cada vez nos impone más restricciones, o mejor dicho, más desafíos, más que restricciones. Y a su vez el sistema también cuenta con criterios específicos. Entonces, a estos criterios globales para las carreras se suman criterios específicos que hoy día no vamos a revisar porque depende de cada carrera. Por ejemplo, hay criterios específicos de acreditación para las ingenierías, para la psicología, para educación, para medicina, para enfermería, en fin, hay por lo menos unas 10, 13 carreras que tienen criterios específicos sobre los cuales hay que también
resguardar que todo esté cubierto desde el punto de vista de estos requerimientos. De un tiempo a esta parte, desde la primera versión de la ley 20.129, que es la ley de aseguramiento de la calidad, hasta hoy día, con algunas modificaciones, el sistema ha profundizado sus estrategias para dar cuenta o dar garantía de calidad y fe pública de la calidad de los procesos formativos en las distintas instituciones. En un principio, cuando surge el sistema y cuando se constituye el sistema de aseguramiento de la calidad en educación superior, los énfasis estaban más bien en la existencia de políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad. Entonces, cuando se miraban las instituciones y también las carreras, la verdad es que bastaba con que más o menos el quehacer de esas carreras o de la institución estuviera bien respaldado con políticas formales y con ciertos mecanismos que operaban para llevar adelante los propósitos de la institución y para conseguir la misión. Ese era como en un estado inicial del sistema. Pero a poco andar, no bastaba solo con eso. O sea, no bastaba con evidenciar como institución o como carrera la sola existencia de políticas y de mecanismos de aseguramiento de la calidad. No bastaba solo con tener políticas, no bastaba solo con tener reglamentos, con tener dispositivos, en fin. Ahora la exigencia estaba también, y se ve muy bien en los estándares, hoy día los criterios y estándares que están por aprobarse, la exigencia está puesta además en los resultados de la implementación de esa política. Dicho de otro modo, ¿qué tan eficientes somos como carrera o como institución para lograr aquellos resultados esperados para nosotros mismos y también como sistema a partir de la implementación de estas políticas y de estos mecanismos? ¿Qué tan bien lo hacemos? ¿Qué tan bien hacemos las cosas para acercarnos a los propósitos y a las metas que nos hemos propuesto y que están explícitamente en las políticas? ¿Cuál es el resultado de ese esfuerzo intencionado que da cuenta de la calidad del quehacer académico para lograr nuestros propósitos? Y esta evolución que se produjo en poquitos años, lo que está a la base de la forma en que se hace la evaluación es la consistencia interna y externa de los procesos, ¿sí? Y también que estos mecanismos sean o estén instalados de manera tal que sea posible hacer monitoreos, evaluaciones y sean los pertinentes para tomar buenas decisiones. No basta solo con tener mecanismos de monitoreo en las distintas cosas, ¿no? En los distintos elementos que vamos a conversar más rato. No solo en el perfil, sino que hay mecanismos de monitoreo para muchas otras cosas. Para temas presupuestarios, para el tema de la mantención de la infraestructura, qué sé yo, una serie de cosas. Sino que también estos mecanismos deben ser susceptibles de ser evaluados en el tiempo y con mucha más fuerza deben permitir la toma de decisiones. Entonces, esta estructura, la consistencia interna y externa y la existencia de mecanismos que permitan el monitoreo, la evaluación y la toma de decisiones están a la base de lo que hoy día se pide como exigencia, que ya no es solo la existencia de política de mecanismos, sino que además resultados. Vamos a ir haciendo pausas como la sesión pasada para que puedan hacer preguntas y podamos conversar y compartir experiencia que hemos recogido en estos años de ejercicio profesional para ir aprendiendo juntos. ¿Cuáles son estos criterios entonces? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este minuto con los criterios vigentes? Ojo, de las carreras profesionales, ¿sí? Primero vamos a ver las carreras profesionales y después vamos a ver las carreras técnicas de nivel superior. En las carreras profesionales, los criterios vigentes están organizados en 3 dimensiones. Probablemente ustedes las conocen. Necesitamos dar un marco general para todos iguales. La primera dimensión se llama propósitos e institucionalidad. Y al interior de ella hay 5 criterios diferentes, ¿sí? Aquí está todo lo que la carrera se propone hacer.
Están los propósitos, está el criterio de integridad, que los vamos a explicar más rato, perfil de egreso y plan de estudio, que lo sabemos bien, ahí está metido todo el tema formativo y vinculación con el medio. ¿Ya? La segunda dimensión dice relación con las condiciones para poder llevar adelante la primera dimensión. Antes, en los criterios antiguos se llamaba condiciones de operación. ¿Sí? Eso da un poquitito más idea de lo que está aquí adentro de este criterio. Pero se llama organización y administración. Y al interior de él hay 5 criterios más. Organización y administración, personal docente, ¿sí? O sea, ¿quiénes son los que desarrollan la función docente? Infraestructura y recursos para el aprendizaje, participación y bienestar estudiantil, que respecto a los criterios bien antiguos, los que existían por ahí por el 2009, 2008, no estaba esa categoría. Y la última de esta dimensión, creación e investigación, que también es un poquitito distinta porque antes lo que existía, antes del 2016, lo que existía era solo investigación, la investigación dura, ¿sí? Ahora se agrega creación y se entiende por aquel material para la docencia, ¿no? Las guías, los papers, todo aquello que contribuye a los procesos docentes. ¿Sí? Todo el material que realizan los profes para desarrollar y para lograr los aprendizajes. En la tercera dimensión, aquí esto es nuevo. En la diapositiva veíamos cómo en un principio bastaba con mecanismo y política. Aquí, con esta dimensión, claramente el sistema nos está diciendo, ojo, ya no basta solo con estas otras 2 dimensiones, tenemos que incorporar una exigencia mayor que dice relación con los resultados de todo lo que hacemos y también la capacidad de autorregulación que tiene esta carrera para lograr todo lo que tiene que lograr todo lo que se ha propuesto. Y aquí hay 2 criterios distintos: efectividad y resultado del proceso formativo, y un elemento nuevo que se llama autorregulación y mejoramiento continuo, que tampoco estaba antes como tal. Aparecía entre medio en algunos criterios, pero como tal no estaba. Entonces, tanto los resultados como la autorregulación y el mejoramiento continuo también son elementos nuevos que aparecen en estas nuevas exigencias. Dicho eso, vamos a ver en la diapositiva siguiente las carreras que ocurre con los criterios de las carreras o programas técnicos o a nivel superior. Pero vamos a ver que en comparación a esos, vamos a ver una cosa. Que en estas 2 categorías, o en estas 3, efectividad, resultado, proceso, plan de estudio, vinculación con el medio, aparecen referidos en los criterios para las carreras técnicas, ¿sí? Pero aparecen diferentes, con algunos matices. Después vamos a hacer un paralelo para que ustedes tengan mayor claridad. Es decir, todo lo demás más o menos se mantiene igual, pero con algunas diferencias. Especialmente diferencias en qué? En plan de estudio, vinculación con el medio y efectividad y resultado del proceso formativo respecto a las carreras técnicas. Y donde aparece la tijerita, esos criterios no están presentes en los criterios de las carreras técnicas. ¿Se entiende? Entonces, uno podría mirar la carrera técnica perfectamente con estos criterios, más o menos, con los criterios profesionales. Pero tenemos que fijarnos en que el plan de estudio, la vinculación con el medio y la efectividad de resultado del proceso formativo son un poco distintos, tienen algunos matices en los criterios técnicos. Y los que tienen la tijerita no están en los criterios técnicos, ¿ya? Entonces, así como hicimos este paralelo preliminar, lo vamos a hacer en la siguiente también. ¿Qué ocurre con las carreras técnicas? Esos son los criterios. No están organizados en dimensiones, ¿ya? Y los criterios son propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de la carrera? Responsabilidad, estructura organizacional, administrativa y financiera. Se parece al otro, pero no es exactamente lo mismo. Perfil de egreso y estructura curricular. Fíjense que no aparece plan de estudio, aparece estructura curricular. Es una visión un poquitito más, porque estos criterios son más antiguos, ¿recuerdan? Es una visión desde el punto de vista de la gestión curricular, desde el punto de vista técnico,
es un poquitito más reducida la visión de solo la estructura curricular. El plan de estudio es un poco más complejo. Recursos humanos, ¿qué ocurre con el proceso formativo? Los resultados del proceso formativo, la infraestructura y recursos materiales y la vinculación con el medio. Se parece, pero no es lo mismo, ¿ya? Fíjense que ahí donde están los vistos buenos, naranjo, van más o menos iguales con la primera dimensión respecto a los criterios profesionales, ¿sí? Es decir, las carreras técnicas en sus criterios también se parecen a lo que aparece en la primera dimensión respecto a los criterios profesionales, porque también hay propósito, la responsabilidad tiene otro nombre, pero también está, perfil de egreso, estructura curricular, con algunos matices, proceso formativo y vinculación con el medio. Esos son más o menos los criterios que con otros nombres también están referidos en la primera dimensión. En la segunda dimensión, que eran como las condiciones de operación en los criterios profesionales, tenemos que para las carreras técnicas también están considerados de algún modo. La estructura organizacional, los procesos formativos, la infraestructura y los recursos para la organización. Y por último, en cuanto a la tercera dimensión, que era como un requerimiento más exigente dada la evolución del sistema, tenía que ver con los resultados, también aparece algo aquí, ¿sí? Aparece con este nombre, resultados del proceso formativo. Aun cuando en la otra dimensión, en la tercera, que hablaba de los resultados, habían otros componentes más. En el caso de las carreras técnicas, por ahora, subrayo, por favor, por ahora, porque las exigencias a nivel institucional nos dicen que eso va a cambiar, más que nada los resultados están solo depositados en el proceso formativo. Dicho eso, y estableciendo una primera comparación entre lo que existe para criterios de carreras profesionales y carreras técnicas, vemos que en general son más o menos los mismos criterios, pero con algunos matices y una forma distinta de organizarlos. Por eso es que en la plataforma subimos ambos documentos, los criterios vigentes para carreras profesionales y los criterios vigentes para carreras técnicas de nivel superior, para que tengan el documento completo. Aquí para efectos de este diplomado, para que más o menos vayamos comprendiendo la naturaleza, los vamos a poner juntos, pero siempre haciendo una distinción, una comparación de cómo es el comportamiento o la exigencia para un tipo de carrera y para la otra, de modo que tengan una visión comparativa, una aproximación de una comparación respecto a un criterio y el otro. Entonces, les propongo mirar, para que tengamos un patrón común para el ejercicio que vamos a hacer en el taller, miremos los criterios como uno solo, como un consolidado, sabiendo que son distintos y que tienen matices. Ya se los presenté, ¿sí? Subrayo, insisto, son distintos, pero son muy parecidos. Para efectos de estas sesiones las que vienen, para instalar luego la metodología para la revisión de los perfiles y plan de estudio, vamos a considerar una especie de consolidado, una visión global, ¿ya? Entonces yo los junté, pero ahora que se los voy a presentar, si bien están juntos, les voy a ir precisando cuáles son los matices que existen entre una y otra carrera para que tengan un poquitito más de información, además de la documentación que les adjunté. Preguntas hasta ahí antes de seguir, porque quiero que tengan claro por qué están juntos y que tengan claro por qué hacemos la distinción. ¿Preguntas hasta ahí? Parece que no. Ya. Continúo entonces. El primer criterio, si yo pienso en los criterios profesionales, el primer criterio era propósitos, ¿sí? Y este criterio está en la dimensión propósitos e institucionalidad. Así se llama. En los criterios para las carreras técnicas tiene el mismo nombre. Por eso es que no hay un segundo nombre aquí al lado en azul. Cuando haya algo aquí al lado en azul, se refiere a los técnicos. Si no hay nada, quiere decir que se llama igual. ¿De acuerdo?
¿Qué dice el criterio propósito para las carreras en general? Que la carrera debe contar con una clara definición de sus objetivos y metas, saber hacia dónde vamos, tener claridad. Luego, cuando evaluemos los resultados, podemos tener un primer punto de referencia, ¿verdad? Y con la idea de orientar la toma de decisiones. Si nosotros no tenemos claro cuáles son nuestros objetivos formativos y nuestras metas formativas, es difícil o prácticamente imposible orientar la toma de decisiones en esa dirección. Así que lo primero que piden los procesos de acreditación es que haya claridad y se expliciten cuáles son esos objetivos y esas metas en el marco de estos propósitos. Luego, demostrar y evidenciar que la unidad académica, el departamento, la facultad, el lugar donde está adscrita la carrera que se acredita, demuestre que planifica la gestión académica y también la gestión económica. Es decir, que las decisiones académicas no se tomen de manera improvisada, y mucho menos las económicas, y que por cierto hay una planificación al respecto. Hay instrumentos, hay procesos de evaluación de la gestión académica y económica, en fin. De ese modo podemos dar cuenta luego de los resultados y de qué tan lejos, qué tan cerca estamos de los propósitos también. ¿Sí? Establecer un mapa de navegación, una ruta que nos permita llegar a esos propósitos a través de esta planificación. Después, en términos generales, porque esto es un resumen, ustedes podrán darse cuenta que el documento que tienen en la plataforma es mucho más largo, este es un resumen. Y después que la carrera demuestre que tiene a su disposición mecanismos que le permitan evaluar todo lo anterior. ¿Sí? Yo tengo objetivos, tengo metas, tengo mis propósitos claramente establecidos, planifico la gestión, bueno, ¿y cómo evalúo? ¿De qué manera lo hago? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Sí? ¿Cuáles son mis indicadores que voy a tener a la vista en el antes y el después y que me permiten observar si he avanzado o si estoy cerca del cumplimiento de mis propósitos? ¿Ya? Ahora, una nota al pie, ciertamente que estos propósitos tienen que necesariamente estar alineados con los propósitos institucionales, con aquellos que están declarados como objetivos estratégicos en los planes de desarrollo institucionales o planes de desarrollo estratégico institucionales, como también aquellos que están plasmados en la misión, por ejemplo, de la institución. ¿Sí? No podemos tener un propósito como carrera que esté absolutamente fuera de los propósitos generales de la institución. Segundo criterio, identidad, que en los criterios de carreras técnicas aparece como responsabilidad, ¿ya? Y es más o menos lo mismo, hablan de lo mismo, solamente tiene un nombre distinto, ¿ya? Seguimos en la misma dimensión respecto a los profesionales. ¿Qué dice el criterio de identidad? El criterio de identidad, la palabra no nos dice mucho, pero tiene que ver un poco con la capacidad que tiene la carrera de ir avanzando en el cumplimiento de estos propósitos. En el fondo es ser consecuente con lo que se propone, con lo que se dice, con lo que se hace y los resultados. Si yo tengo un propósito determinado, pues tengo que cumplir con él. ¿Qué capacidad tengo para cumplir responsablemente con él? ¿Sí? Si yo publico en mi página web que tengo una carrera de ciertas características, que tiene laboratorio, que tiene la posibilidad, por ejemplo, de becas al extranjero, estoy inventando, pues el principio de integridad resguarda que yo tengo que cumplir con aquello que he comprometido, con aquello que publicité o con aquello que informé. ¿Ya? Eso dice el criterio de integridad. Y además, el criterio de integridad dice que la carrera debe cumplir con los reglamentos que tiene la institución y la propia carrera, las obligaciones y también con aquello que ofrece desde el punto de vista académico. Debe existir dentro de esos reglamentos un constructo que establezca claramente los derechos y los deberes de los estudiantes, al menos, ¿sí? Y además, que está en el último punto, debe existir distintos mecanismos y dispositivos para que haya un acceso a la información académica, que tanto estudiantes como académicos tengan acceso a la información académica y que esa información sea confiable. ¿Ya? Eso está en el criterio identidad. Desde ya uno puede ir haciendo algunos links
con la realidad institucional o con la realidad de mi carrera, o aquella carrera en la que estoy adscrito, y si no, con carreras con las que me ha tocado trabajar, ¿ya? Para que vayamos haciendo inmediatamente esa bajada. Perfil de egreso. Este es un punto central porque nos va a tocar al final de este módulo trabajar con esto. En el perfil de egreso, la exigencia está aquí, que sea validado, difundido y conocido por la comunidad académica. Cuando se hace autoevaluación, se entrega el informe a la CNA y luego llegan los pares evaluadores en la visita de pares, en la visita para la evaluación externa. Una de las primeras preguntas que hacen los pares evaluadores, tanto estudiantes como académicos, que muy bien lo conversamos en la sesión pasada, es: ¿usted conoce el perfil de egreso? Y ahí uno se da cuenta como par evaluador si es conocido, si está bien difundido o no. ¿Y por qué se hace esa pregunta? Porque el perfil de egreso es el horizonte, es la meta final formativa, es la promesa que tenemos hacia nuestros estudiantes. Y si yo como académico no lo conozco, difícilmente voy a apuntar mis clases y el desarrollo de ciertas habilidades hacia ese norte, hacia ese fin formativo. Entonces, si no lo tengo claro, es un mal antecedente, digamos, ¿sí? Luego, para efectos de perfil de egreso, tener o contar con mecanismos que permitan, lo que decíamos recién, su monitoreo, su evaluación, ¿sí? Y que a partir de ello nosotros podamos tomar decisiones. ¿Qué pasaría si nuestro perfil de egreso necesita ciertos ajustes? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tenemos la información para saber dónde ajustamos? ¿Qué es lo que nos está faltando? Sí, tenemos información porque hemos monitoreado y hemos evaluado el perfil. Si no, es difícil tomar decisiones de ajuste si no hemos hecho esos dos procesos anteriores. Ahora, como eso no se hace de manera improvisada y también tiene que ser de manera metodológica, con un modelo, de manera sistemática, reglamentada, formal al interior de la institución, ahí debiésemos como institución entonces preocuparnos de contar con este mecanismo, pero además para lograr que sean sistemáticos en el tiempo, establecer una serie de condiciones, como por ejemplo que sean oficiales y que tengamos todos claros cada cuánto tiempo se va a evaluar este perfil y cada cuánto tiempo vamos a incorporar ajustes, ¿ya? Perfil de egreso y estructura curricular se llama perfil de egreso en las carreras profesionales y se llama estructura curricular en las carreras técnicas, pero es básicamente lo mismo. Y dice relación con la instalación de procesos sistemáticos y documentados para los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo organizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje para cumplir con el perfil de egreso? ¿Sí? Todas las asignaturas o actividades curriculares, dependiendo del lenguaje que utilice el modelo educativo, todas las actividades que se desarrollan al interior del plan de estudio, el cómo están organizadas, el tiempo que tiene cada actividad curricular o asignatura al interior del plan de estudio, los requisitos o prerequisitos, los instrumentos de evaluación, los énfasis, qué asignaturas pesan más, qué asignaturas pesan menos, debiesen estar organizadas de tal forma que estén orientadas a la consecución del perfil de egreso. Entonces, una de las cosas que se examina aquí es que hay una coherencia entre el plan de estudio o estructura curricular, entre estos elementos y el perfil de egreso. Porque si hay inconsistencias, la verdad es que probablemente no vamos a cumplir con el perfil de egreso, que es la razón de la existencia de todo nuestro quehacer. Digamos, lo hacemos para eso, para cumplir con esta promesa. Y además, se establecen algunas áreas mínimas obligatorias que debiesen contener, o sus equivalentes. Los planes de estudio de las carreras profesionales y técnicas debiesen contener áreas de formación general, disciplinaria, profesional y complementaria.
no puede, para pasar la prueba de la calidad, no puede existir o no debe existir un plan de estudio o una estructura curricular que no tenga formación general, por ejemplo, ¿ya? Y debe estar explícitamente señalada en el plan de estudio, explícitamente señalada. Y también en la malla. Hago la diferencia al tiro, porque la verdad es que siempre me ha tocado esa confusión, que es más bien técnica, pero no es menor. El plan de estudio no es lo mismo que la malla. La malla es una representación gráfica, esquemática, una síntesis del plan de estudio. ¿De acuerdo? Es este dibujo, este esquema que tiene cajitas y nosotros entendemos que cada cajita es una actividad curricular o una asignatura que está organizada por lo general por semestre y que da cuenta de la cantidad de años a lo mejor con sus respectivas salidas intermedias y sus áreas de formación, pero presentadas de una manera esquemática. Vinculación con el medio, que es el último criterio de la primera dimensión, si lo pensamos en el formato de carreras profesionales. Se llama de la misma forma en las carreras técnicas, pero tiene un matiz que está en azul. Ese es el matiz. Entonces, en términos generales, para las carreras profesionales, la vinculación con el medio primero tiene que ser declarada institucionalmente como carrera como un componente esencial. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque cuando establecemos vínculos con nuestro entorno, debiese existir un procedimiento, un mecanismo que a través de esta vinculación con el medio externo, uno recoja algunos insumos que le permitan fortalecer el perfil de egreso y el plan de estudio. Es decir, yo tengo actividades con empresas, con escuelas, con instituciones del medio relevante a mi carrera, y a través de esa vinculación yo aporto a esas empresas o aporto a la sociedad o aporto a esas instituciones y recojo aprendizajes. Y esos aprendizajes debo incorporarlos a mi carrera. Eso se llama bidireccionalidad. ¿Y cómo lo incorporo? Fortaleciendo el perfil de egreso, el plan de estudio, tomando decisiones en los programas de las asignaturas, tomando decisiones metodológicas, cambiando los énfasis a lo mejor de algunas competencias que a lo mejor hay que fortalecer un poco más. En fin, se toman decisiones académicas en definitiva y se espera que la vinculación con el medio tenga ese carácter bidireccional. Porque si no tiene carácter bidireccional y solo hacemos cosas con ellos y no traemos nada de vuelta, más bien son actividades que tienen más bien una característica de extensión que de vinculación con el medio. Siempre hay mucha dificultad con este criterio porque es complejo de evidenciar y de recoger impacto, ¿ya? Pero ahí es como para otro diplomado aparte, diría yo, completo. También esta interacción debe ser permanente y sistemática en el tiempo, ¿sí? De modo que tanto la institución y la carrera como el medio externo se vean beneficiados con esta alianza bidireccional. Y podemos tener contacto con agentes públicos, privados, la idea es que sean relevantes para la carrera. Por ejemplo, en el caso de la pedagogía, donde yo trabajo en este minuto, obviamente que tenemos que estar vinculados con las escuelas, ¿sí? Y con otras instituciones que están comprometidas con la educación. De ahí uno recoge cosas para alimentar y fortalecer el quehacer formativo. También, y aquí tenemos un pequeño matiz, en el caso de las carreras profesionales, debe existir políticas y mecanismos de evaluación periódica para el impacto, que es algo muy complejo, como les contaba, pero en el caso de las carreras técnicas solo habla de evaluación y seguimiento de las actividades de vinculación con el medio. No habla de medición de impacto, de evaluación de impacto. Entonces hay un pequeño matiz. Yo no creo que eso se deba a que se le exija menos a las carreras técnicas por ser técnicas y se le exija más a las carreras profesionales porque son profesionales. Tiendo a pensar que en el momento en que se aprobaron los criterios para las carreras técnicas, estábamos, como les decía adelante, en un momento en que el sistema todavía estaba muy inmaduro. Y luego después, cuando surgieron los otros criterios, los profesionales, ya estaba el sistema como para exigir un poquitito más respecto a lo que es vinculación con el medio, ¿ya? Yo creo que por eso más bien este matiz, y este matiz en la mayoría de los otros criterios.
En el ámbito técnico, la política de vinculación con el medio debe orientar las actividades de apoyo técnico a sectores productivos. Eso sí, obviamente, tiene que ser un matiz propio y específico de las carreras técnicas, a diferencia de las carreras profesionales que también pueden contenerlo, pero no necesariamente, y obviamente es muy fuerte para el ámbito técnico. Y también dice las carreras técnicas que deberán contar con un consejo asesor. Fíjense que esta es una exigencia específica. Las carreras técnicas debiesen tener, o la institución debiese tener un consejo asesor que esté integrado por representantes de ciertas instituciones que son pertinentes a las carreras técnicas que se están impartiendo en esa institución. La UTEM tiene un ejercicio interesante ahí, tiene un consejo asesor hace muchos años. Yo me acuerdo haber conversado con el director de esa área hace por lo menos unos 5 años, y me contó cómo habían instalado ese consejo asesor y lo beneficioso que había sido para tomar ciertas decisiones al respecto. Así que es interesante esa figura y es interesante que aparezca como criterio. Así que por ahí a lo mejor podría haber una iniciativa de constituirlo, si es que ya no está constituido, por cierto. Preguntas hasta ahí, porque vamos a pasar a la segunda dimensión. Vamos a ir a la parte de recursos. ¿Preguntas hasta ahí? Aquí dice, tengo una pregunta, mientras tanto piensan en alguna duda que tengan. Dice Leonardo, dice, todo un desafío dar cumplimiento a los perfiles de egreso. Vamos a tener que entrar a elaborar mecanismos para evaluar los niveles de logro de esto. Ciertamente, Leonardo, gracias por tu chat. Ciertamente la idea es que ya en la cuarta o la quinta sesión ya empecemos a trabajar y a imaginarnos cómo podemos instalar esos procedimientos, pero primero vamos a tener que mirar la información con la que contamos. Así que el taller del día va también a tratarse de eso. Recojamos información, vemos lo que tenemos y empecemos a pensar, de acuerdo a algunos modelos que les voy a presentar, cómo podríamos evaluar este perfil de egreso para saber si estamos cumpliendo o no. Ese es el desafío de este módulo, ¿ya? Veamos la siguiente dimensión si es que no hay más preguntas. Cuento 1, 2, 3. Sigo. Bueno, me voy a detener otro ratito más. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, Sole, sí. Ya. Leonardo dio las gracias. Ah, eras tú, Leonardo, ya. Que yo no los veo porque si no tengo muchas cosas en la pantalla. Respecto a la organización y administración, vamos a comentar aquí 5 criterios más que pensemos un poco en las condiciones. ¿Sí? Las condiciones en recursos, las condiciones organizacionales, las condiciones administrativas. ¿Para qué? Para el cumplimiento del perfil de egreso. Todas las cosas que se hacen y todos los criterios están armados en función de este gran deber. ¿Sí? Pongámoslo así. ¿Qué es lo que dice? En el caso de la organización y administración, la carrera debe contar con un adecuado sistema de gobierno, ¿sí? Y una estructura funcional, organizacional, perdón, que sea funcional para los propósitos, funcional para los planes estratégicos y funcional al final del día para el cumplimiento del perfil de egreso y del plan de estudio. Dice, una gestión docente y administrativa eficaz y eficiente, ciertamente, sobre todo por el tema de los recursos, ¿sí? Y que estos recursos sean los pertinentes, los necesarios para conducir todo nuestro quehacer a la obtención del título y el grado. En este caso, si son carreras profesionales sin grado, sin licenciatura, son solo carreras profesionales. Sería el título, ¿cierto? Entonces, que esta organización administrativa, que este sistema de gobierno y esta estructura organizacional, sobre todo, sea funcional para que cumplamos con el perfil de egreso y logremos titular a nuestros estudiantes. Debe disponer de un cuerpo directivo calificado, por cierto, y con dedicación suficiente respecto a sus funciones y atribuciones. Pensemos en el indicador. Obviamente nos van a pedir datos sobre la cantidad de horas del cuerpo directivo. ¿Quiénes son? Si tienen media jornada, jornada completa. Ahí se miden, en ese tipo de indicadores se mide la dedicación, ¿ya? Y en el caso de las técnicas hay un matiz. Lo que dice es calificaciones y experiencia necesarias. Eso es lo que dice. Responsabilidades, funciones y atribuciones claramente definidas y conocidas. No habla de dedicación.
en el caso de las carreras técnicas. Entonces, hay una diferencia entre las carreras profesionales y las técnicas. Después dice, debe contar con sistemas de información y herramientas de gestión académico-administrativa y adecuadas, por cierto, y con mayor razón en el último tiempo, dado que las exigencias están muy puestas en los resultados. Entonces, ¿cómo no vamos a tener buenos sistemas de información y herramientas de gestión? Sería muy difícil obtener buenos resultados si no las tuvieran. Y en el caso de las técnicas, además, se agrega a esta condición, por eso hay un signo más, dice, con instancias formales para ello, y demostrar cierta estabilidad y viabilidad financiera en el manejo de recursos. También dice explícitamente en los criterios para carreras técnicas que debe existir normativa y reglamentaciones en este criterio. Esto también está para las carreras profesionales, ¿no? Pero está en otro criterio, ¿sí? No es que para las carreras profesionales no les piden normativas y reglamentos. Aparece puesto, pero en otros criterios. Y para las carreras técnicas se dice explícitamente que los procesos de evaluación deben fortalecer los procesos de mejoramiento continuo y deben estar pensados en el contexto de la autorregulación. Para ambos casos debe disponer la carrera de un presupuesto anual actualizado y fundamentado. Personal docente, que para el caso de las carreras técnicas dice recursos humanos. Es lo mismo pero con distintos nombres. Bueno, casi lo mismo con algunos matices. En términos generales dice que el personal docente debe ser suficiente. ¿A qué se refiere con suficiente? En la dotación, en la permanencia y en la dedicación del personal docente. Y además debe ser idóneo, es decir, tienen que ser personas que puedan cumplir cabalmente con todas las actividades y aprendizajes que están comprometidos en los perfiles y en el plan de estudio. Recuerden que el plan de estudio debe ser conducente al logro del perfil de ingreso, y en las carreras técnicas se repite lo mismo. Es lo mismo, personal docente suficiente e idóneo. Pero además se exige de que también el personal administrativo y técnico de apoyo también sea suficiente e idóneo. ¿Mm? Normas y mecanismos establecidos para la actualización y capacitación de los docentes. Eso hoy en día es muy observado a propósito de las tasas de retención, a propósito de los trayectos formativos, a propósito de la necesidad de cumplir con nuestra promesa formativa, cómo estamos capacitando a los profesores, cuál es el acceso. Sobre todo en las carreras que no son las pedagogías por lo general, aun cuando tenemos excelentes ejemplos de buenos profesores que no son de profesión profesor, pero que manejan muy bien los temas evaluativos y son muy buenos para hacer clases, muy buenos docentes. Pero en el caso de que no sea así, si yo soy abogada, por ejemplo, y hago clases para la carrera de Derecho, ojalá la institución cuente con un acceso a capacitación en temas pedagógicos, ¿sí? Y al revés, si yo hago clases en pedagogía como profesora, ojalá que la institución tenga espacio y acceso a capacitación en los temas disciplinares, al revés, ¿sí? Entonces, siempre hay algo que hacer en términos de capacitación docente, o por el lado disciplinar o por el ámbito pedagógico. La idea es que tengamos las personas más idóneas para sacar adelante a nuestros estudiantes. Normas para la selección, contratación, evaluación, promoción y desvinculación. Eso no debe hacerse en las carreras y en las instituciones desordenadamente sin que esté respaldado por una normativa. Y además, en el caso de las carreras técnicas, dice mecanismos que permitan a sus docentes participar en proyectos interinstitucionales para fomentar la calidad de la formación técnica en los estudiantes de nuestro país o de técnicos para el país. Claro que sí. Es fundamental, ¿sí? Tener estos vínculos y tener estos proyectos entre instituciones para fortalecer la formación técnica. Infraestructura y recursos para el aprendizaje, que en los criterios para las carreras técnicas se llama infraestructura y recursos materiales, en distintos nombres. Aquí es que la infraestructura
todos los recursos para el aprendizaje, el equipamiento, sobre todo si es específico para una carrera en particular que es muy distinta a otras. Hay carreras que son más tecnológicas, más científicas, otras que son más de letras. El equipamiento es distinto. Tiene que ser entonces adecuado a las necesidades del perfil de egreso y estar pensadas para obtener los resultados esperados. También como criterio es que la institución en donde se imparte la carrera tenga mecanismos, tenga políticas para ir renovando y actualizando este equipamiento y estos recursos. Que no nos quedemos siempre en el pasado y vayamos instalando cosas nuevas, materiales nuevos, renovarlos y mantenerlos en el caso que haya que hacer mantención. Y además, en el caso de las carreras técnicas, dice que además, por eso hay un signo más, además se le agregaría que la carrera debe tener un plan de desarrollo de infraestructura, instalaciones y recursos al proceso formativo. O sea, este tema de la reposición y mantenimiento no solamente va a quedar al alero de una política, sino que debe haber un plan específico. Claro, ciertamente las carreras técnicas eso es fundamental porque están muy ligados al tema práctico, ¿verdad? Entonces, por eso es que está ese requerimiento especial, requerimiento específico, que aborda un poquitito más que los criterios profesionales. Protocolos de accesibilidad universal, sobre todo si la institución en la misma carrera promueve y proclama la inclusión, ¿cómo no vamos a ser coherentes con ello? Si además tenemos problemas de acceso universal, sería bien inconsistente. Protocolos de seguridad, especialmente en aquellas carreras que tienen laboratorios o que manipulan implementación peligrosa, y si no es así, si es una carrera de letras, por ejemplo, las condiciones normales de cualquier edificio que tenga ciertas señaléticas de seguridad y medidas de seguridad para todas las personas, no solamente para los estudiantes y los académicos que transitan en esos espacios. Y el tema de la biblioteca, acceso, servicio, dotación, personal calificado, recursos informáticos, computacionales, laboratorios específicos, equipamiento para poder atender bien a nuestros estudiantes y a los académicos también. Participación y bienestar estudiantil, no tenemos letras azules aquí, ¿se fijan? Esto no está en las carreras técnicas, es un elemento que tampoco estaba en las carreras profesionales, pero cuando se aprueban los nuevos criterios en el 2016, aparece esto como nuevo. Antes el tema de la participación estudiantil, si uno lo tenía en la institución y en la carrera, bien, y si no, también bien, no era criterio. Ahora se incorporó, pero se incorporó de esta manera. En el sentido de si la organización, o sea, la institución, más bien dicho, permite la organización y la participación de los estudiantes en todas sus sedes. Y si dispone de ciertos servicios para que los estudiantes se informen del acceso a financiamiento y a beneficios para ellos. Con eso ya estamos cubriendo el criterio de participación y bienestar estudiantil. Una consulta que siempre me hacen académicos que están preparando su acreditación. Sí, mira, nuestra institución tiene reglamentación para que se constituyan como centros de estudiantes, pero los chiquillos no quieren organizarse. Entonces estamos preocupados porque estamos en un incumplimiento del criterio. En realidad no, porque el criterio nos dice que tiene que haber un consejo, ¿cómo se dice? Una reunión de estudiantes, un centro de alumnos, un centro de estudiantes, sino que dice que la organización debe facilitar la participación. Así que son cosas distintas. No podemos obligar a los estudiantes que se constituyan en sus respectivas organizaciones porque es un tema de ellos. Pero sí que la institución normalice ello, lo promueva, incluso lo reglamente. Creación e investigación no está como tal en los criterios de carreras técnicas, está por ahí entre medio en los procesos formativos a partir de las actividades que hacen los docentes, pero no está ni como creación ni como investigación. Esto dice relación con la promoción, el incentivo, la gestión de ciertos trabajos que impacten positivamente a la docencia, la aplicación de tecnología. Hay universidades o institutos o CFT que patentan cosas o que desarrollan nuevas tecnologías y métodos de trabajo para la docencia. Mucho trabajo ahí de laboratorio y trabajo al interior del aula que
que son nuevas aplicaciones. Hoy día con la tecnología y cómo los chicos se manejan con las tecnologías, es un requerimiento que no se los observa, sino que se valora. También en este criterio dice que el núcleo de docentes en los últimos 5 años pudiesen informar la cantidad de materiales que utilizan ellos para sus procesos de enseñanza. También se valora mucho. Y también se valora, en términos de criterio, que los académicos, para efectos de la investigación, y que esa investigación mejore la docencia, tengan relaciones con ciertos grupos o ciertas redes o centros que son pertinentes a la especialidad, ¿no? Entonces, eso también es bien valorado y hay que informar. ¿Preguntas hasta ahí? Este es el último criterio de la última dimensión. Tengo 3 chats mientras tanto. Dice Silvia, respecto al criterio de infraestructura y recursos, ¿hay más exigencia para carreras técnicas que las profesionales? Yo diría que no, Silvia. Yo diría que son distintos. Aparentemente los de las carreras técnicas pudiesen ser menos exigentes, pero eso ocurre porque, como les explicaba recién, se hizo en un momento en que el sistema de aseguramiento de la calidad todavía está recién empezando. Entonces, por eso parece que son menos exigentes. De hecho, aparece debe y debiera, como que los debiera es ojalá, ¿sí? Y los debe son más imperativos. Pero no es que sean ni más ni menos exigentes. Ahora, eso sí, tanto para las carreras profesionales como las técnicas, en este minuto los criterios vigentes hay que observarlos como un acercamiento específico, pero que debe mirarse en consistencia con los nuevos criterios y estándares a nivel institucional. Si uno mira los criterios para IP y CFT a nivel institucional, piden muchas cosas más y son mucho más exigentes en los temas formativos. Incluso temas formativos, vale decir, perfil de egreso y plan de estudio, que no están en los criterios de carrera, pero sin embargo a nivel institucional sí se los van a pedir, sí se los van a exigir. O sea, no están en los criterios de carrera, pero sí están en los criterios institucionales y ahí sí se los van a exigir sí o sí. Entonces hay que mirar esto en perspectiva, pero mirando más bien los institucionales, porque las exigencias van a estar allí y las carreras van a tener que adecuarse a esas exigencias primero, que es lo que viene ahora al tiro, el próximo año, y ustedes que se van a acreditar totalmente a nivel institucional, y más adelante ver cómo perfeccionan al interior de la carrera estos mismos mecanismos. Pero por lo pronto a ustedes les va a servir observar qué es lo que está ocurriendo a nivel institucional, las exigencias que se van a mirar al interior de las carreras para evaluar la institución y para acreditar la institución son mucho más exigentes sí que los criterios que estamos viendo ahora, porque vienen tan nuevos, ¿sí? Vienen en un momento en que el sistema está más maduro. Sigo leyendo los chats. Si hay alguien que quiere preguntar, me interrumpe. Dice Durán Muñoz, Gypsy. Existen instituciones de educación superior que cuentan con unidades de clima y convivencia dirigidas a la inclusión y diversidad. ¿Eso es parte del criterio? Buena pregunta, sí me gustó. Es parte en el sentido de que hay algunas cosas, como por ejemplo los protocolos de accesibilidad universal, que siendo una cuestión muy instrumental, ¿sí? Ahí esas oficinas de clima y convivencia pudiesen aportar a esta mirada. Ahora, ¿dónde es más relevante aún? Que si nosotros declaramos en nuestros propósitos como carrera o en nuestros propósitos institucionales ser inclusivos, tenemos que dar cuenta de aquello. ¿Cómo se materializa eso? ¿Cómo se operacionaliza el que seamos inclusivos? Y cuando hablamos de los temas inclusivos, no hablamos solo de necesidades educativas especiales, ni de discapacidad, ni de capacidad diferente, hablamos también de los temas de género, no nos olvidemos. Así que no es que sea un criterio ni una obligación tener una unidad de clima y convivencia, pero tangencialmente tenemos hartas cosas que atender respecto a ese tema, sobre todo si lo hemos
comprometido como un propósito, y nuestra institución lo proclama como un propósito, está dentro de nuestra misión institucional. Tenemos que cumplir si es un propósito. ¿Qué relevancia, dice Rodrigo, tiene la producción de materiales de enseñanza en versión digital y dónde debieran estar alojados en la biblioteca o en la página web institucional? Hoy día, mucho más que antes por el tema de la pandemia, los materiales en versión digital son sumamente importantes. Los chiquillos no están yendo físicamente a la biblioteca, así que ha sido un gran aporte y yo creo que es una variable que el sistema va a tener que incorporar. En ese sentido hay que estar agradecidos de la pandemia porque, o de lo que nos ha pasado en los últimos meses, porque se está haciendo conciencia de que la digitalización de los materiales es muy importante y los chiquillos lo usan mucho más que ir a la biblioteca. Ahora, ¿dónde debieran estar alojados? Dice, ¿en la biblioteca o en la página web institucional? Va a depender del sistema que tenga biblioteca. Hay bibliotecas que tienen sistemas instalados y que con una clave o con un sistema interno tienen alojados allí distintos perfiles y hay acceso a todo el material que tiene biblioteca, revistas, libros, publicaciones, tesis, y se hace a través de ese mecanismo. Incluso hay bibliotecas que llevan un conteo de qué es lo más solicitado, los horarios en que los estudiantes visitan más, y qué cosas visitan también los académicos. Es bueno hacer también ese registro. De nada, Silvia. Después, Ricardo dice que dice relación a los estudiantes con jornada completa, media o por hora. ¿Cómo se maneja ese tema de la acreditación? Me refiero a los docentes, profesora. Los docentes sí, con jornada completa, porque ahí usted mencionó ahí que la práctica en el IP pues le exigen media jornada, jornada completa o por hora. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo en la acreditación, digamos? No sé si me explico. Sí, sí, Ricardo. A ver, no es que tengan que ser con una cantidad de horas o jornada completa, media hora. Hay indicadores, ¿sí? Hay indicadores que tienen que ver con eso. Lo importante es que sea el suficiente tiempo para dar respuesta a todas las cosas que hay que hacer, a todas las necesidades. Puede ser que tengamos suficientes jornadas completas, pero la modalidad contractual no le permite asumir ciertas funciones como por ejemplo revisar y corregir tesis o guiar tesis, ¿sí? Entonces es una mezcla entre el número, que es ciertamente importante, pero no hay un estándar que diga de aquí para adelante o tantas jornadas completas o tantas jornadas, media jornada, sino que además cómo eso es compatible con la cobertura de las necesidades y las funciones que tienen que abordar, que vienen de las necesidades del plan de estudio y que los académicos deben abordar en sus distintas tareas. Tiene que haber una suficiente cobertura en relación a las necesidades entonces del perfil y del plan de estudio. Ahora, el sistema hace rato que viene tensionando este tema de que no existan demasiados honorarios por sobre las contratas, por ejemplo, y que dentro de esas contratas predomine obviamente las jornadas completas que las medias jornadas, porque hay un tema de continuidad y de estabilidad del claustro de docentes para tomar decisiones. Entonces, hay un conjunto de indicadores que hay que mirar al mismo tiempo para ver si están dando abasto para asumir todas las tareas que implica ese perfil en particular y ese plan de estudio en particular. Muchas gracias. De nada. Avanzamos con este último porque no quiero que nos quede poco tiempo a ustedes para trabajar. Efectividad y resultados del proceso formativo se llama resultados del proceso formativo en las carreras técnicas. ¿Qué quiere decir aquí? En el caso de las carreras técnicas, fíjense que se remite a los resultados de la formación, pero hay otros elementos que pudiésemos recoger y que sí están en los criterios profesionales, ¿ya? Política de mecanismo de aseguramiento de la calidad, referidos a qué? A la admisión, a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a la evaluación también, a la progresión académica, a la titulación o a la graduación. Es decir, que lo que esté pasando con nuestros indicadores, con nuestros resultados, no haya ocurrido por casualidad,
si tenemos buenos indicadores de retención, por ejemplo, buenos resultados en retención, es porque la carrera ha implementado acciones o la institución ha implementado acciones. Y por eso tenemos ese resultado. Recuerden que una de las definiciones bonitas de calidad como concepto es que yo les comentaba en la clase pasada, es el resultado de varias acciones o varias estrategias pensadas inteligentemente, planificadas, ¿sí? Entonces es un ejercicio de inteligencia. Los resultados nunca son una casualidad, los buenos y los malos, ¿sí? Y a veces los equipos académicos pierden una excelente oportunidad en los procesos de acreditación de decir, este buen resultado es producto de todas estas cosas que hemos hecho, de todos estos esfuerzos que están involucrados en nuestras acciones, de todos estos recursos que se han invertido. Porque un buen resultado no puede ser explicado de otra forma que no sea algo que están haciendo las comunidades académicas y la institución en su conjunto para obtener una buena tasa de titulación, ¿sí? o buenos resultados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El que, por ejemplo, tengan muchas asignaturas críticas en algún momento determinado y luego la unidad académica se puso de cabeza a analizar qué es lo que estaba pasando y luego, después de un tiempo, ya no tienen tantas asignaturas críticas, ¿sí? Entonces, ese resultado, esa movilización del indicador, es porque hay una explicación detrás, hay una ocupación, más que una preocupación, sobre el indicador y se pudieron introducir acciones para mejorar. Entonces, hay que dar cuenta de aquello. Después que estas políticas y estos mecanismos sean efectivos y consistentes con lo que hemos dicho siempre, el famoso perfil de egreso que de ahora en adelante se va a repetir mucho en todas las sesiones. Revisión y análisis sistemáticas de las causas. A veces tenemos una deserción muy alta, pero no tenemos idea cuáles son las causas. Entonces, hacemos una serie de cosas y tenemos el mismo resultado porque no hemos determinado cuáles son las causas primero, ¿sí? Cuando uno va al doctor y está enfermo, claro, se puede tomar una medicina, pero si el doctor no le dice qué es lo que le está haciendo mal a uno, probablemente uno vuelva al mes siguiente. Lo mismo pasa aquí con todos los indicadores de eficiencia, retención, deserción, progresión, las asignaturas críticas, como les decía adelante, los tiempos de titulación, las tasas de titulación, en fin. Después, análisis de la opinión de los egresados y empleadores para retroalimentar. Se requiere tener dentro de estos mecanismos que retroalimentemos constantemente nuestro perfil con la opinión de egresados y empleadores, ¿sí? Y en el caso de las carreras técnicas, está como debiera, es decir, no es obligatorio, ¿sí? Se sugiere, sería esperable que usted, como integrante de esta carrera técnica, le pregunte a los egresados, a los empleadores, a la hora de actualizar y de mejorar sus planes y programas de estudio. ¿Conoce las tasas de ocupación y características de la empleabilidad? Si yo les preguntara a ustedes cuál es la tasa de empleabilidad de su carrera, de pronto ese porcentaje o uno no lo tiene muy actualizado en la cabeza o nunca lo ha tenido. Hay instituciones que les cuesta mucho levantar ese dato. Es criterio de acreditación. A ocultar qué pasa con las tasas de ocupación, cuáles son los nichos de empleabilidad que tienen nuestros estudiantes. Y esa información también es valiosa para evaluar nuestros perfiles de egreso. A lo mejor algo no estamos integrando en nuestros perfiles de egreso que los chiquillos no se están empleando a tiempo o masivamente. Y luego en las carreras técnicas dice seguimiento de titulado, vínculo con empleadores, programas de educación continua, que no aparece de este modo tan explícito en los criterios de carreras profesionales. Y el último, ahora sí, este es un criterio que no aparece en las carreras técnicas, se llama autorregulación y mejoramiento continuo. Ya estuvimos conversando la vez pasada qué es lo que era autorregulación, ¿sí? Y con el paso del tiempo vamos a entender muy bien, seguramente ya a esta altura con 4 módulos encima ya manejan muy bien lo que es mejoramiento continuo. Esto tiene que ver con la instalación sistemática de mecanismos de autorregulación. Recuerden que la capacidad de autorregulación es la capacidad que tiene la carrera o la institución, o ambas obviamente, para hacer análisis,
y para mejorar en el tiempo, para instalar procedimientos y poder ir mejorando. Ojalá refrendado en normativa, que sea parte de la cultura, que sea algo normal, que funcione prácticamente solo, que es parte de la dinámica y de la cultura de la carrera de la institución. Ciertamente aquí es casi como una bajada de la definición. Efectúa en forma sistemática procesos de autoevaluación, ciertamente. Utiliza la información disponible proveniente de los diagnósticos. Hay muchas instituciones, muchas carreras que hacen muchas cosas un poco a ciegas y pierden mucho tiempo y recursos en ello porque no han levantado diagnósticos. O a veces la acreditación les hace la observación porque esos diagnósticos a lo mejor no se dejaron por escrito o no se sistematizaron. Entonces ustedes saben cuáles son las causas de la decepción, por ejemplo, pero no lo dejaron en ninguna parte escrito cuando hicieron ese levantamiento y luego no pueden evidenciar que hubo un diagnóstico detrás antes de las acciones que se implementaron. Entonces, ojo cuando hagan diagnósticos, porque tiene que quedar por escrito y deben estar a disposición luego para la toma de decisiones en lo que dice relación con la mejora continua. Demuestra que implementa acciones comprometidas en sus planes de mejoramiento. ¿Tenemos un plan de mejoramiento? Bueno, implementémoslo, para eso es, ¿sí? Hay que llevarlo a cabo. Y también de desarrollo, con el respaldo institucional que se requiere. Necesitamos, no estamos solos como carrera, estamos inscritos en una institución, y la institución debe promover la implementación de estos planes y debe promover que estos planes además se ejecuten con el financiamiento necesario, si no es difícil mejorar. Considera evaluaciones externas y pruebas de alcance nacional. En algunas carreras hay pruebas de alcance nacional. En la pedagogía está la prueba ENT, que antes era la prueba de inicio, ¿no? Que constituyen un referente. ¿Qué está pasando aquí a nivel nacional? ¿Cómo estamos posicionados? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos dentro de la media, dentro del promedio? ¿Estamos más bajo? ¿Cómo fortalecemos aquí entonces la formación de los estudiantes? Si estamos bajo, si estamos más o menos bien o sobre el promedio, ¿cómo seguimos mejorando? ¿Sí? Rápidamente. Eso era la panorámica de los criterios vigentes, pero esta diapositiva la incluí ayer a propósito de la nueva propuesta que está a punto de aprobarse. Porque fíjense que para los IP y los CFT a nivel institucional, ojo, no a nivel de carrera, pero ciertamente que impactan las exigencias que van a tener las carreras. A nivel institucional dice lo siguiente. Respecto a los perfiles de egreso y de ingreso, ya no va a ser solo la exigencia hacia la evaluación de los perfiles de egreso, sino que también a los de ingreso. Se evalúa periódica y sistemáticamente la pertinencia de sus perfiles de egreso y de ingreso, considerando la retroalimentación de sus titulados, empleadores, los requerimientos del medio laboral y las tendencias técnicas y tecnológicas a partir de lo cual actualiza los perfiles de egreso. Cuando se acrediten institucionalmente, sí que este criterio finalmente queda como definitivo, esta situación hay que abordarla a nivel de carrera también, aun cuando los criterios de carrera todavía no lo aborden de manera tan exigente, ¿ya? Entonces hay que estar con una patita puesta o con un ojito puesto en las exigencias institucionales, porque esto hay que hacerlo al interior de las carreras. En el segundo punto, la institución cuenta con políticas y mecanismos de apoyo académico para la progresión de sus estudiantes. Eso está más bien hoy día en los criterios vigentes de las carreras profesionales, pero no está en las carreras técnicas. Y si ustedes se quieren acreditar institucionalmente, es algo que va a haber que implementar al interior de las carreras. Esta vigilancia en los procesos de progresión académica de los estudiantes, ¿ya? Desde que ingresan hasta que se titulan. Todo el proceso completito, con indicadores que evidencian el desempeño que estos estudiantes van teniendo en este trayecto. ¿De acuerdo? Eso que estoy diciendo se va a observar a nivel institucional, pero es algo que tenemos que hacer al interior de las carreras. Alguien podría decir, bueno, pero si las carreras a mí no me piden estos los criterios. Sí. Lo que pasa es que esos criterios eran más viejitos y las exigencias todavía no estaban así puestas en esos años. Pero se las van a pedir ahora en la acreditación institucional. Y por último, la institución cuenta con seguimiento de sus titulados y apoyo a la inserción laboral temprana. Eso tampoco estaba en los criterios así tan explícitos, ¿ya? Pero institucionalmente se los van a exigir. La información y resultados obtenidos orientan la adecuación y actualización de los currículos, es decir, a través del seguimiento de los titulados y ciertos programas de inserción laboral, yo me voy dando cuenta si tengo que ajustar el currículum, ajustar mi plan de estudio, ajustar mi perfil de egreso.
Por si fuera poco, no quiero ponerlos nerviosos, pero para que vayamos anticipándonos a lo que viene, por si fuera poco, estos criterios y estos elementos que les puse aquí de manera resumida, pero que están textuales a la propuesta de criterios, son considerados criterios críticos dentro de la propuesta nueva que se está consultando. ¿Y qué significa? Que sean críticos significa que si no se cumple, simplemente no se acredita. Por sí solo, el incumplimiento de uno de estos criterios es vinculante con la no acreditación de la institución, porque estos son criterios institucionales. Pero como son cosas que hay que hacer en las carreras, yo creo que es pertinente que vayamos mirando las exigencias vigentes de las carreras profesionales y técnicas con una perspectiva, con un ángulo hacia estas nuevas exigencias que en el caso de ustedes, si están prontos a acreditarse institucionalmente, de todas maneras van a tener que implementar. Entonces quise traerles también cosas actualizadas. Después que nos reunamos en grupo, vamos a reflexionar en torno a estas preguntas y quiero explicarles qué vamos a hacer. ¿Sí? Ahí está por escrito, pero se los comento. Vamos a abrir las cámaras. Tenemos menos tiempo porque, bueno, perdimos un margen de tiempo al principio para esperar a que se sumaran más personas. Pero vamos a tratar de apurarnos. En la plataforma hay una ficha. Hay una ficha de información para la carrera. Hay una pregunta de Silvia. Dice, ¿qué consideraciones debe tener el perfil de ingreso? ¿Podría ahondar un poco más, por favor? Ya, Silvia. Les digo apenas termine de darles las instrucciones del taller. Le he pedido a Cristian que haga un esfuerzo y le agradezco de antemano que nos pudiese organizar por carrera. El jefe de carrera, entonces, va a contar con sus académicos que están en este grupo grande y con funcionarios, con personas de otras áreas, ¿sí? Entonces, vamos a armar unos 12 o 13 grupos, no sé cuántos quedaron, Cristian. Eso va a ser la comisión de autoevaluación o el comité de autoevaluación. Y quisiera que en un espacio de media hora o 25 minutos pudiesen ponerse de acuerdo para completar la ficha. No la van a poder completar ahora, queda como de tarea. Porque varios de ustedes van a poder distribuir roles para completar la información que pide la ficha. Y es una ficha absolutamente mínima, cortita, en donde se piden los propósitos de la carrera, el nombre obviamente de la carrera, cuál es el título que ofrece, en fin, los propósitos, el perfil de egreso, las características del plan de estudio y otras informaciones más. Esa ficha no es entregable, pero yo les pido que pudiesen completar la información mínima que ahí aparece, porque eso va a servir como insumo para trabajar lo que viene. Difícilmente vamos a poder levantar una metodología para evaluar el perfil de egreso si no lo conocemos, ¿sí? Entonces, esta ficha sirve para tener antecedentes y poder armar luego en 3 o 4 sesiones más la metodología, ¿sí? Entonces, voy a responderle a Silvia. Perfil de ingreso. La distancia que existe entre el perfil de ingreso y el perfil de egreso es una distancia que hay que visualizar, hay que medir, para luego pronunciarnos respecto a el grado de eficiencia que tiene nuestra unidad para con los procesos formativos. Lo que hablamos la vez pasada, si yo recibo a mi estudiante con ciertas características, les aplico una prueba de diagnóstico de lenguaje y de matemática, y me doy cuenta que mi estudiante al ingresar les cuesta comprender lo que leen. Tengo que, como institución y como carrera, tener a la vista aquello, levantar un diagnóstico y también intervenir. ¿Para qué? Para estrechar la brecha entre cómo llegan mis estudiantes y hacer posible que después del tiempo que tenemos comprometido, 8 semestres, 10 semestres, puedan llegar al perfil de egreso. Si yo no visualizo cómo vienen mis estudiantes, difícilmente voy a poder intervenir. ¿Ya? Entonces, por eso es que ahora las exigencias a nivel institucional incorporan el perfil de ingreso, ¿sí? Para poder tener muy a la vista cuál es la distancia que existe entre el perfil inicial y el perfil final. No nos equivoquemos, no es poner obstáculos o poner requerimientos, requisitos. Cuando uno dice cuál es el perfil de ingreso, no es que le esté poniendo requisitos a mis estudiantes para entrar, no. Tiene que ver con levantar una caracterización compleja y completa de una vez que ingresaron mis estudiantes,
qué características tienen en términos académicos para poder posibilitar y ser responsables con el proceso formativo y posibilitar que lleguen a mi perfil de egreso en el tiempo que está estipulado en el plan de estudio. Si vemos que la cosa está difícil, sabemos que tenemos que activar apoyos. Y eso también era otro criterio que vimos por ahí, visualizamos por ahí, ¿ya? En eso consiste, Silvia, a grandes rasgos. Y hay muchas experiencias que se dedican a eso. Hay sistemas de alerta temprana, como les comentaba la vez pasada, que son bastante necesarios o bastante eficientes en estos casos. ¿Cada cuánto tiempo es importante ir actualizando el perfil de egreso para no caer en lo obsoleto? Ingrid, sí, bueno, tiene que ver un poco con la especialidad también, pero también se recomienda en términos generales que el perfil de egreso y el plan de estudio se vaya actualizando a lo menos en el tiempo que dura. O sea, si el plan de estudio dura 4 años, que se vaya actualizando cada 4 años de manera mínima. A menos que, por eso es que no se puede poner un plazo fijo, a menos que la naturaleza de la especialidad sea tan dinámica, ¿sí? Vaya avanzando tan rápido que sea necesario ir incorporando elementos en un periodo de tiempo más breve, ¿sí? Por eso es importante estar permanentemente recogiendo información del medio, porque si no nos vamos a detectar que tenemos un perfil o un plan de estudio un poco obsoleto, ¿sí? El perfil de ingreso hoy sería la caracterización que tenemos en nuestros estudiantes en cada carrera. Puede ser, y podemos ir complejizando un poquitito más dependiendo de las características y los indicadores que tengan ahí. Sí, Rodrigo, sí. Y muchas gracias, todas las razones, muy relevante, dice Silvia. El diagnóstico, por supuesto, considerarlo el apoyo de nuestros estudiantes y debemos contar con los profesionales para esa tarea. Es decir, instalar capacidades en el interior de los equipos o instalar las unidades que se requieren para asumir ese desafío. Bien, no sé si tienen dudas respecto a cómo organizarse, definir roles. Está puesta también la instrucción del taller para que puedan completar la ficha. Y nos podríamos reunir 10 minutos antes de las 6 para hacer el plenario, ¿sí? Y ver cómo estuvo esa organización, si está en la información, si no está, y qué tan lejos nos sentimos del cumplimiento de los criterios en términos generales, pero en particular respecto al perfil de egreso y al plan de estudio. ¿Les parece? Soledad, tengo armados los grupos. Solamente hacer comentario y que no me había percatado de las diferencias y que hay algunos que tienen 2 o 3 carreras. Entonces traté de agrupar carreras por afinidad. Por lo tanto, dentro del grupo lo mantuve con 10. Por 10 grupos, más o menos promedio son 8 por cada uno. Y ahí van a tener que definir más o menos cuál carrera, porque en estricto rigor esto es lo que vale la metodología, el trabajo, más que llegar a trabajar a la finalidad más profunda por carrera. Así que los envío a sus respectivas salas virtuales. En 3, Recuerden 2... que es un ejercicio, ¿sí? Es un ejercicio, Exactamente. no es que es para aprender y compartir algunas cosas, ¿sí? Así que da lo mismo con qué carrera, ojalá alguna que tenga harta información para que podamos mirar, para que podamos abordar el tema metodológico. En 3, 2, 1, se van. Cuenta sin ánimo de levantar juicios lapidarios, no mucho menos, pero uno ya está visualizando al interior de nuestras carreras cuáles son algunos obstaculizadores y algunos facilitadores para dos cosas. Primero, para constituirse como equipo y darse cuenta de cómo estamos preparados para tener a la vista cierta información, ciertos datos, ciertos diagnósticos y el estado del arte de nuestra carrera, en el marco de los criterios. ¿Sí? Contamos con toda la información, nuestra comisión o en la realidad, ¿sí? Cuando volvamos a nuestros respectivos departamentos, tenemos las condiciones para constituirnos en un equipo de trabajo que tenga las características que conversamos la vez anterior, ¿sí? Eso por una parte. Entonces, es un poco forzado reunirse en comité, qué es lo que haces tú,
quién tiene la información, dónde está el perfil de egreso, en fin. Ya ahí la pregunta es, ¿tenemos esas condiciones para empezar a trabajar y ejercitar el músculo de la autoevaluación en el marco de estos criterios, en el marco de estas exigencias? ¿Cuáles son esos facilitadores y cuáles son esos obstaculizadores que como institución o como carrera tenemos? Y por otro lado, ¿qué tan lejos estamos del cumplimiento de los criterios de acreditación? En una primera mirada, por supuesto, sin tener todos los antecedentes, pero en una primera mirada respecto a los criterios que vimos hoy día. Dejo abierta la palabra, nos vamos a pasar 5 minutos, pero es necesario que tengamos un diálogo para las sesiones que siguen. Mientras tanto le respondo a Alejandra, sí, los criterios son iguales porque son criterios de carrera, ¿sí? Alejandra Santibáñez me pregunta, ¿una consulta, una carrera técnica en IP para ser acreditada se mide de la misma forma que una carrera técnica CFT? Sí, porque los procesos, y esa es una pregunta que aparecía en el diagnóstico, los procesos son independientes entre sí, ¿sí? Hay procesos de acreditación de carreras técnicas, hay procesos de acreditación de carreras profesionales y hay procesos de acreditación institucionales, que son diferentes. Se articulan algunos entre sí, por cierto, ¿sí? Pero son procesos aparte, son visitas de pares aparte y los comisionados son los mismos, pero establecen las decisiones en la CNA en una sesión para esa carrera o para esa institución, ¿sí? ¿Cómo visualizan entonces obstaculizadores, facilitadores para sacar adelante un trabajo autoevaluativo en el marco de los criterios? Primera pregunta. Y por otro lado, ¿qué tan lejos nos sentimos siendo súper autocríticos, siendo súper generosos y en la discreción de este espacio, por cierto? ¿Qué tan lejos nos sentimos del cumplimiento de las exigencias del sistema en lo que dice relación a los criterios de las carreras, tanto técnicas como profesionales? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca nos sentimos de las exigencias que a nivel institucional van a llegar y que son las carreras las que tienen que mostrar ese desempeño? ¿Cómo se sienten a la luz de estos criterios? ¿Cómo estamos? ¿Puedo tomar la palabra? Por acá, San Antonio, Pablo Guzmán. Hola, Mira, Pablo. hola. Mira, la verdad es que bueno, yo llevo poco tiempo de jefe de carrera del área de ingeniería en administración de empresas particularmente. A mí me gusta decirle área de negocio porque en definitiva es más de una carrera la que está inserta en San Antonio ya en este ámbito. Y la verdad es que de acuerdo a lo que tú nos has estado mostrando de las nuevas exigencias, en particular del perfil de ingreso de los alumnos, ya creo que la tarea en sí no es fácil, no está fácil. ¿Ya? Ahora, eh, ¿a qué tendería yo a pensar? Que claro, no es solamente una temática que nos va a venir a nosotros, sino que obviamente a todos los institutos ya de estas mismas características y que nos vamos a enfrentar a estas mismas situaciones. Pero creo que hoy día sí se ha ordenado la casa. Ya hoy, de hecho, hay muchos programas nuevos ya de carreras antiguas, la cual entiendo que todavía pueden mejorarse aún mucho más, pero en sí estamos apuntando a justamente esta visión de ser coherentes, ¿ya? En cuanto a lo que estamos designando, ¿no es cierto?, como propósitos propiamente de la institución y de las diferentes carreras y lo que estamos entregándole al mercado. ¿Ya? En mi caso particular, dentro de lo que es la carrera de ingeniería, ya hay bastante experiencia, ya tenemos egresados, ya se ha trabajado largamente para el efecto de los titulados, es decir, la información está, ¿ya? El manejo está. Ahora lo que tenemos que ver es si todo lo que hasta este momento se ha hecho calza
¿no es cierto?, con las exigencias que nos están imponiendo dentro de esta nueva programación, visión o como se le quiera llamar. ¿Ya? Ahora, si yo me voy al ámbito crítico, eh, nos falta. ¿Ya? Creo que todavía nos falta preparación y esto es una muy buena instancia para esto. ¿Ya? Y nada, pues, hay que ponerle el hombro nomás, pues vamos a ver, digamos, si logramos sacar la tarea, ¿no es cierto?, en forma adecuada, porque, te vuelvo a repetir, creo que sí lo estamos haciendo. ¿Ya? Por lo menos lo veo desde mi vereda, desde la perspectiva de una carrera ya antigua dentro de la institución. ¿Ya? De hecho, el grupo en el cual me tocó, en general, soy el único que está dentro de este ámbito. ¿Ya? No sé, Cristian ahí qué hizo, pero ¿ya? Hizo un revoltijo, lo metió en la juguera y apareció un grupo que también no concuerdo con el nombre que nos pusiste, ¿ya? Este tema de los rosados como que no me identifico mucho, ¿ya? Y no es por una cuestión de género, ¿ya? Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. La Es verdad que era por mi que... camisa de hoy día, entonces. Ah, debe ser, ok. Es por mis cachetitos rosados, debe ser entonces también. ¿Ya? Bueno, nada, pues vamos a trabajar en este caso con la carrera más antigua, ¿ya? En Ya, particular para este grupo, ¿ya? Y veamos qué resulta. ¿Ya? perfecto, Eso, solo perfecto. eso. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna opinión más? ¿Qué dificultades van visualizando o al contrario, qué fortalezas ya o más que fortalezas facilitadores ustedes visualizan para hacer este contraste eh, eh, en el marco de estos criterios? Porque, claro, podemos tener la información. Tenemos, por ejemplo, capacidades críticas al interior de nuestras unidades para trabajar, tenemos las condiciones, tenemos equipos multidisciplinarios para que nos aporten con estadística, con indicadores, para entregar una visión comparada, por ejemplo, respecto a lo que está ocurriendo con nuestra carrera en relación a lo que ocurre con la misma carrera en otras instituciones, eh, cómo se está comportando ese set de indicadores que hablan de la eficiencia de nuestros procesos formativos. A lo mejor estamos muy bien, pero nos falta evidencias al respecto. ¿Sí? La cultura de la evidencia y de la recopilación de información no es algo muy fácil de hacer. Entonces tenemos varias aristas que revisar. Una consulta, bueno, no una consulta, un comentario. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en lo que nos tocó un técnico de gestión logística, estamos en un momento preciso. Está bien, una carrera nueva para el CFT, para el instituto, pero si lo contextualizamos a lo que pasa en el mundo actual, cuando está el tema de la pandemia, se habló mucho de la logística, se reforzó, se conversó mucho, entonces estamos en un punto clave para poder reforzar y para el perfil de ingreso, y va a ser muy, muy fuerte esto lo que desarrollemos nosotros en esta etapa. Va a permitir que puedan ingresar muchos más alumnos. ¿No? Ese es mi comentario. Claro que sí. Y el desafío, como lo conversábamos también en la sesión pasada, es que, y tiene que ver no solamente con un tema económico, sino que también con un tema de responsabilidad institucional, es cómo hacemos para mejorar la calidad de las carreras, de los procesos formativos, para que al final de un tiempo determinado las carreras se acrediten, al igual que la institución, eh, y luego más estudiantes pueden acceder a una oferta de calidad y se matriculen más estudiantes, y la opción de que ustedes en la región se, se instalen como una institución que posee esta certificación, va a movilizar también estudiantes y les va a abrir espacios a estudiantes que prefieran esta institución a otras que pudiesen estar también en la región. Entonces, y eso está, bueno, ampliamente documentado en las estadísticas que les mostré de la cuenta pública de la CNA, se mantienen más o menos los mismos números. Es decir, eh, 1 de cada 10 estudiantes está cursando sus estudios en una institución no acreditada o en carreras no acreditadas. Entonces, la pregunta también que habría que hacerse es, si hacemos bien las cosas, ¿cómo no tener la posibilidad de optar a esta certificación y lograr movilizar y tener la oportunidad de ofrecer a nuestros estudiantes formación de calidad en la región?
Y entonces movilizamos esa matrícula que está un poco dispersa hacia estas instituciones que están haciendo un esfuerzo importante por asegurar la calidad de su proceso, ¿verdad? Y ahí hay que ver hartos detalles, como vimos los criterios, no solamente cuestiones formativas, aunque este módulo va a concentrarse en los temas curriculares, sino que también otras condiciones para llevar a cabo todo lo que está comprometido en estos perfiles, en las carreras. ¿Ya? ¿Alguna opinión más? Particularmente, ¿qué les preocupa de los criterios? ¿O en qué criterios se sienten o estiman ustedes que como carrera es más complejo? Por alguna razón determinada, lo mismo, pero ¿en qué criterios estiman que es más dificultoso para lo que tienen instalado como carrera, como institución? ¿Dónde podrían estar los mayores problemas? Y con esto cerramos. Los laboratorios. Ya, en el equipamiento, ya, en el criterio de infraestructura y equipamiento. Infraestructura, biblioteca, tal vez. Esto. Ya. Inversión. Ya. Inversión. O sea, una inversión, un equipamiento que esté acorde a nuestro plan de estudio, ¿cierto? Y que tenga cobertura necesaria para la cantidad de estudiantes y que tenga cierta especificidad para la carrera, para la especialidad, ¿ya? Pensando en las carreras técnicas, como dijo usted muy bien al inicio. Sí. ¿Está mal dicho? ¿Carreras técnicas? O no sé, me corrijo, ¿no? A ver, perdón, no entendí. ¿Está mal dicho decir carreras técnicas? Por lo menos así dicen los documentos. Las carreras técnicas son para nosotros las del Centro de Formación Técnica. Ah, sí, claro. Centro de Formación Técnica. ¿Está bien entonces? Ah, ya. Ya. Que pensé que yo había cometido un error. No. Hay criterios distintos, sin embargo, este tema en particular es bien sensible para todas las carreras, para las profesionales, las técnicas, con licenciatura, sin licenciatura, para todas las carreras es bien sensible. Pero creo que para las carreras técnicas es en particular muy importante por la naturaleza de los procesos formativos que llevan adelante los muchachos que eligen carreras técnicas. Van directamente a temas muy operativo, la práctica es muy importante en esas carreras, entonces claro, el equipamiento tiene que estar acorde con la naturaleza de la especialidad y el momento en que estamos viviendo. La tecnología avanza tan rápido que siempre hay que estar además actualizando ese equipamiento, ¿ya? Para proveer a nuestros estudiantes de las mejores oportunidades de aprendizaje. A veces cuando a lo mejor los que están diseñando sus carreras están en eso. Cuando se arman los diseños curriculares, se levantan los perfiles, hay una invitación a soñar, ¿no? Con una propuesta desafiante, con una propuesta bonita para nuestros estudiantes. Pero de pronto no nos damos cuenta que en esa propuesta desafiante también tenemos que pensar en las capacidades institucionales para que junto con proponer algo muy innovador, por ejemplo una carrera, seamos capaces de ofrecer todas las oportunidades necesarias a nuestros estudiantes para que desarrollen aquello que nosotros estamos proponiéndole en nuestro perfil. Es muy importante que hayan suficientes experiencias y oportunidades formativas para alcanzar ese perfil y poder hacer que nuestros estudiantes avancen en este proyecto formativo que está plasmado y planificado en el plan de estudio. Entonces, esas experiencias de aprendizaje tienen mucho que ver con la buena implementación de los laboratorios y la buena implementación de una buena biblioteca para que efectivamente ellos tengan esa posibilidad. Más aún, si nuestro perfil de ingreso nos está entregando una información compleja sobre la cual vamos a tener que intervenir a lo mejor o incorporar algunos elementos que son importantes desde el punto de vista de los aprendizajes de los muchachos para que este perfil de ingreso no esté tan lejos y sea factible de alcanzar con las habilidades de entrada que ellos traen, ¿sí? Entonces, al final está todo mezclado. ¿Sí? ¿Alguna otra observación? ¿O comentario? ¿O dudas?
¿Está toda la Yo, información disponible? ¿Sí? sí, estaba viendo la ficha, digamos, que hay que tener avanzada para la próxima clase. Eh, el ratio de ocupación de la matrícula, no sé si me podría aclarar, digamos, en qué consiste ese indicador. Por supuesto. El ratio de ocupación es un dato que establece la capacidad que tenemos nosotros de ocupar todas las vacantes ofrecidas. Ofrecemos 60 vacantes y se matriculan 60, o se matriculan 50, o se matriculan 10. ¿Sí? Entonces el ratio de ocupación tiene que ver con ese cociente entre las vacantes que se ofrecen y la capacidad que tenemos de completar esas vacantes a través de la matrícula. ¿Sí? Es un indicador. Muchas gracias. De nada, profesor. Profesora, discúlpeme, respecto a ese ratio, si la tasa de ocupación es baja, ¿qué pasa ahí? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo leeríamos eso? ¿Cuál es una primera lectura de por qué nosotros no estamos ocupando todas las vacantes que ofrecemos? ¿Qué lectura hacemos de eso? Vamos ejercitando, digamos, la musculatura, el análisis. ¿Qué lectura, con el conocimiento que ustedes tienen de la región, de la institución, de la carrera en el ámbito profesional al que pertenece, qué pudiera estar pasando con eso? ¿Por qué no se matriculan todos los muchachos pese a la cantidad de vacantes que otorgamos? ¿Qué puede estar pasando? Ese Porque análisis, Falta de información. no es coherente, falta de información, no es coherente, ya. desactualización. Pero los muchachos cuando se van a matricular no conocen mucho la carrera, no saben si el perfil es coherente con la asignatura. ¿Por qué no la eligen? ¿Por qué no se matriculan? ¿Será por un tema de que quizás no están actualizadas para las necesidades que hay en el territorio? Y que por eso no sean una oferta que finalmente sea como rica, ¿no es cierto?, aunque sea rica en diseño probablemente, pero quizás no sea del interés de la población estudiantil, ¿Ya? flotante, digámoslo así. A lo mejor esas carreras no es del interés de los muchachos de ahora, puede ser. A lo mejor hay un desincentivo, lo que le pasa, por ejemplo, a algunas carreras que los muchachos saben que luego en el ejercicio profesional son muy mal remuneradas, entonces prefieren postular a otras carreras o que no van a tener empleabilidad. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Incorporamos en el perfil de egreso, por ejemplo, incorporamos una arista, una línea formativa que sea más atractiva, no solamente por una cuestión de gusto y motivación, sino que por una cuestión más atractiva en el medio laboral. ¿Sí? Que de alguna manera a los estudiantes les dé algunas luces de que es más atractivo desde el punto de vista de la empleabilidad, tal vez. ¿Sí? Porque hay que pensar que muchachos obviamente están aspirando a tener trabajo en aquello que estudian, ¿verdad? O puede ser también que a lo mejor, por el hecho de que no estén acreditadas, tienen menos opciones de financiamiento, de becas. Puede ser también. Entonces, Perdón, profesora, ese es un tema central hoy día, por lo menos en nuestra sede es un tema central porque hay cuando nosotros vamos a hacer difusión de nuestras carreras a muchos lugares, jardines infantiles, yo soy el área de educación, hay una de las preguntas que siempre se repite, ¿están acreditados? Entonces, eso es clave hoy día. Por eso es tan importante hacer todo el esfuerzo para cumplir este desafío. excelente. Por eso había que mirar el ratio de ocupación. Algo nos dice, no nos dice todo, por cierto. Por favor, también tenemos que instalar en nuestras conversaciones que un indicador por sí solo no nos da cuenta de la realidad de la carrera por completo. Nos dice algunas cosas que en articulación con otra información, con otros análisis, nos da un panorama un poco más profundo, un poco más completo en el contexto, no solo de los criterios, sino que en el contexto también de cuál es el dinamismo que tiene la carrera dentro del medio profesional y con mayor razón ustedes dentro del medio local, regional, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar efectivamente varios datos. Yo puse ahí en la ficha algunos más, hay varios más, ¿sí? Sabía que ustedes tenían, porque lo pregunté a los coordinadores al inicio
del diplomado si contaban información, yo sabía que tenían información, pero para efectos de ejercicio podríamos jugar un poco con estos primeros indicadores para levantar ciertas categorías de análisis. Finalmente, en todos los ámbitos que hay que revisar, aun cuando no sea perfil de egreso, como todo apunta hacia allá, todos estos indicadores de alguna manera nos dan una visión de qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos del cumplimiento del perfil de egreso. Entonces, aquí se abrió un pequeño debate solo con un número. Tenemos que mirar los demás. ¿Qué pasa si tenemos bajas tasas de titulación? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la razón? ¿Será diseño curricular? ¿Será que nuestros estudiantes ingresan con habilidades descendidas y nosotros no hemos atendido aquello? ¿Será que la capacitación de los docentes tiene que ser reforzada en aspectos pedagógicos? ¿Sí? ¿Dónde está? Lo importante es recoger la evidencia necesaria y mirar en perspectiva de los criterios estos indicadores. Bucear qué es lo que está pasando con el diseño curricular, cuáles son las competencias comprometidas. No sé cómo en los rediseños están abordando el tema, en el modelo educativo y en el proyecto educativo yo saqué algunas cosas, porque tiene que ser coherente con el modelo educativo en los temas de los diseños curriculares. Cuáles son las áreas que están ahí comprometidas, cuáles son los niveles de desempeño, cuáles son los aprendizajes, los instrumentos de evaluación, y todo eso tiene que estar bien articulado para poder sacar adelante el proceso formativo. Las respuestas a las tasas de titulación y ingreso podrían estar ahí o podrían estar en otra cosa, en otro lugar. Entonces, para levantar luego juicio evaluativo, tener la capacidad de autorregulación, es decir, encontrar debilidades y luego buscarle soluciones, tiene que ver con la capacidad de análisis y el levantamiento de estas debilidades, saber dónde están los problemas, y para eso necesitamos buena información. La ficha tiene un poco esa intención, ¿sí? Tensionarlos un poco con la necesidad de buscar distintos tipos de información que nos va a servir luego para levantar juicios evaluativos, para sondear qué tan lejos estamos, qué tan cerca estamos del cumplimiento de los criterios. ¿Ya? Ese es un poco el objetivo. Si no hay más consultas, yo encantada, pero no quiero apropiarme de sus valiosos tiempos. ¿Alguna consulta? ¿Comentarios? Antes de despedirnos. No sé si me quedó en el chat algún... No, los leí todos, parece. ¿Listos? Estamos ok. ¿Estamos ok? Nos veríamos el otro martes entonces. Nos vemos el próximo martes. ¿Sí? Así que muchas gracias a cada uno y cada una de ustedes. Muchas gracias. Agradezco a Soledad por su clase. Y recordarles que vamos avanzando. El día martes se vuelve a abrir la semana 2 en plataforma. Ya iban a acceder al trabajo, a las instrucciones del trabajo de este módulo, para que ya lo empiecen un poco a leer y un poco a masticar. Así que nada más que decir, no nos pudimos tomar ese cafecito colombiano, pero bueno, hay que seguir trabajando y como no lo voy a ver, que tengan un lindo fin de semana. Así que un abrazo a cada una de cada uno de ustedes. Chao. Nos vemos, chicos.